Realmente le dediqué bastante tiempo a la enseñanza. Espero que sea el Señor que transmita el mensaje que hoy quiero dejar en cada uno de sus corazones. La enseñanza se va a dividir en dos partes. La primera parte, pues vamos a hacer como un recuento de varios conceptos que considero que son importantes, y en la segunda parte vamos a ver unas fracciones de una película hermosísima que se llama El Gran Milagro. Seguramente algunos de ustedes ya la han visto, pero les aseguro, yo la he visto 50.000 veces, pero les aseguro que cada vez que uno la ve, vuelve y aprende y sigue aprendiendo, porque es una película que deja un mensaje muy muy bonito. Entonces, para empezar, quisiera preguntarles, levanten la mano quiénes de ustedes asisten a la Eucaristía una vez a la semana. ¿Una vez? ¿2 veces? 3. ¡Qué preciosa! Hasta ahí paré. Bueno, el objetivo de la enseñanza de hoy es que ojalá que a partir de hoy el concepto que tenemos sobre la Eucaristía cambie. Y ojalá que no sea una vez ni 2 veces, sino que ojalá que algún día nosotros lleguemos a asistir a la Eucaristía los 7 días a la semana. La Eucaristía, o la palabra Eucaristía más bien, es una palabra griega que significa acción de gracias. ¿Alguien sabe por qué se llama acción de gracias la Eucaristía, o por qué se le dice así? El ofrecimiento de Jesús para nosotros. Precisamente porque la Eucaristía se instituyó en la última cena con los discípulos, y en la última cena con los discípulos el Señor le dio gracias al Padre, y de ahí parte el porqué o la razón de por qué se llama acción de gracias. Además, porque la Eucaristía es uno de los mejores medios que uno tiene para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado. La Eucaristía es el sacramento mediante el cual el pan y el vino se convierten en la sustancia del cuerpo y la sangre del Señor. Que es importante tener en cuenta que algunas veces, ustedes han dado cuenta que en algunas celebridades uno recibe la hostia, digámoslo así, y el vino. En otras solamente la hostia. Pero eso no quiere decir que porque solo recibí la hostia, ahí no está representado el cuerpo y la sangre del Señor. No. Lo mismo si solamente consumiera el vino, ahí están representadas las dos cosas. Porque el Señor es uno solo, ¿sí? Y está en esas especies. Y pues por esta razón es el sacramento de sacramentos. Adicional, porque el resto de sacramentos o tienden o apuntan a la Eucaristía. Por ejemplo, el bautismo, la primera comunión, el matrimonio, todos tienen como fin la Eucaristía. Entonces por eso se conoce como el sacramento de sacramentos. Y por ser el sacramento por excelencia, pues es conocido con diferentes nombres. Uno de ellos es el banquete del Señor, precisamente porque cuando se instituyó se hizo en la última cena con los discípulos, el Jueves Santo. También se conoce como fracción del pan porque en esa época, y de hecho todavía en la cultura judía, se hacía el rito de la fracción del pan, que fue precisamente lo que el Señor hizo en la última cena con los discípulos. Partió el pan y lo compartió con ellos. También se conoce como asamblea eucarística porque toda la asamblea de fieles se reúne para celebrar el sacrificio. ¿Y qué quiere decir esto? Que participamos no solamente los seres humanos vivos que vamos al templo, sino la iglesia que está, la iglesia purgante, militante y triunfante. Es decir, que durante la Eucaristía también participan los santos, los ángeles y los difuntos, no solamente nosotros como seres vivos. También se conoce como memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, pues claramente porque pues, se conmemora todo lo que sucedió y todo lo que el Señor hizo por nosotros. Comunión, pues creo que pues, todos sabemos que la comunión es precisamente esa común unión con el Señor en su cuerpo y en su alma, y todos somos un solo cuerpo como iglesia. Y por último también se conoce como la Santa Misa, porque lo que busca precisamente es que todos nosotros como fieles salgamos y proclamemos el Evangelio. Digamos que esos son como los nombres principales con los cuales se conoce. Ahora, ¿cuándo se instituyó la Eucaristía? Pues como les decía, se instituyó el Jueves Santo, durante la última cena el Señor con sus discípulos, y el Señor lo hace para dejar una prenda de su amor, porque Él no quiere irse y dejar a los discípulos solos ni a nosotros solos. Él lo hace porque nos ama tanto y amó tanto a sus discípulos que bueno, yo no me puedo ir y dejarlos aquí solos y abandonados. Entonces lo hace como una ofrenda de su amor, pero también para instituir como una conmemoración de
de todo lo que sucedió y hacernos partícipes de la institución, pues, digamos, de la Pascua y de la resurrección de Él. Y a partir de ese momento, el Señor se instituye también el sacerdocio, ¿sí? Y nombra a los apóstoles como sacerdotes de la Nueva Alianza, es decir, del Nuevo Testamento, a partir de ese momento. Entonces, el Jueves Santo pues suceden dos eventos muy importantes, y es la institución de la Eucaristía, pero también del sacerdocio, pues de los sacerdotes. ¿En qué tiempo escogió Jesús para esto? Él lo hizo durante la Pascua. Les quiero leer unos versículos de la Biblia que resumen un poco lo que les he dicho hasta ahora. Dice: llegó el día de los ácimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Y aquí precisamente pues se resume todo lo que hemos hablado hasta el momento en el cual se instituyó, por qué se instituye. Pero adicional les quiero compartir una parte del Catecismo de la Iglesia Católica que dice lo siguiente: era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este punto del Catecismo? Porque uno debe ir a la Eucaristía los domingos. No es que me dio pereza, me voy a ciclovía, me voy de paseo, quiero quedarme viendo películas, entonces yo mejor voy el sábado y a la misa de precepto y no voy el domingo. O no, es que me embolaté tenaz, no pude el domingo, pues no, yo no alcancé hoy, pues más bien voy mañana, no. Por eso mismo se los quiero construir. La del precepto es la que es después, es por la tarde, es como después de la tarde, para que te sirva para el día siguiente. ¿En qué casos funciona? Alguna vez un sacerdote me explicaba que es, por ejemplo, por decir algo, los campesinitos, ¿sí? Que no tienen cómo ir al pueblo todo el tiempo, que están bastante alejados, ellos sí pueden ir, digamos, a ese tipo, pero no es, o sea, o es algo de fuerza mayor, o no sé, algo que tú sepas que definitivamente no tienes acceso a una Eucaristía el domingo, ahí sí, es válido, pero digamos que en la medida que sea posible, nosotros debemos asistir a la Eucaristía al menos el domingo y en las fiestas de guarda. ¿Sí? Por eso quiero hacer énfasis en ese de guarda. Como ya lo había dicho, porque instituyó Jesús la Eucaristía, porque Él quiso dejarnos, bueno, aparte del legado de su amor, Él quiso dejar como un sacrificio visible, donde quedara contemplado todo lo que Él padeció por una única vez, entregando su cuerpo y derramando su sangre en la cruz. Y por eso instituye la Eucaristía. La Eucaristía es una celebración que tiene diferentes momentos. Básicamente tiene dos momentos. El primero es la liturgia de la palabra y el segundo es la liturgia de la Eucaristía. Todos como comunidad, como iglesia, nos reunimos en el templo, pero es el mismo Cristo quien celebra la Eucaristía, es el mismo Cristo representado en el sacerdote o en el obispo quien preside. Cuando nosotros nos reunimos, entonces, ¿cómo inicia la Eucaristía? Con los ritos iniciales, que son básicamente arranca con la bendición, con la invocación de la Santísima Trinidad. El Padre lo hace de forma interna, es decir, Él mismo también se da la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué de forma interna? Porque lo está haciendo como preparación para el sacrificio que se va a dar o que se va a conmemorar durante la Eucaristía. A diferencia de cuando se termina la misa. Cuando se termina la Eucaristía, el sacerdote da la bendición de esta manera. ¿Por qué? Porque está invitando a la asamblea de los fieles a que vayan y prediquen el Evangelio y apliquen lo que aprendieron durante la Eucaristía. La liturgia de la palabra, bueno, después de la bendición inicial se da el rito de penitencia. Gracias, de penitencia. Algo que aprendí mientras preparaba la enseñanza es que si uno hace con firme convicción y con fe ese momento del acto penitenciario, se perdonan los pecados leves.
Entonces el Señor borra tus pecados, los veniales, se perdonan los pecados veniales y es como un borrón y cuenta nueva, digamos, hasta ese momento para que tú te prepares para recibir la Eucaristía. Seguido de esto, pues ya viene lo que es propiamente la liturgia de la palabra, que es la lectura de los escritos de los profetas, que son lo del Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, que son las cartas y los evangelios. Cuando uno asiste a la Eucaristía entre semana, hay una lectura, un salmo y el evangelio. Pero si uno va el domingo a una fiesta de guarda, son 2 lecturas, el salmo y el evangelio. Esta primera parte de la liturgia de la palabra va hasta la homilía, cuando el sacerdote pues, se dirige a su iglesia. También aprendí que la homilía es algo opcional. Si el sacerdote no quiere hacer la homilía, es perfectamente válido también. Lo que pasa es que ese momento es el apropiado para que él se dirija a su iglesia y para que ojalá apliquen los problemas de la cotidianidad lo que se aprendió en el Evangelio. Después de, hasta ahí digamos, va la primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. La segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía, empieza con el ofertorio, que es cuando el Padre ofrece pues el pan y el vino en el altar, y nosotros, ¿qué podemos ofrecer? Nosotros no debemos olvidarnos de ofrecerle algo al Señor. Y yo creo, pues esto es una opinión personal, que lo mejor que podemos hacer es ofrecerle nuestra vida, porque el Señor nos ha dado tanto y nosotros somos pues tan poca cosa, que yo creo que lo mejor que podemos hacer es ofrecerle nuestra vida. Claro, nosotros también podemos ofrecerle nuestros padres, nuestros hijos, bueno, nuestros esposos, en ese momento del ofertorio. Y también en ese momento se da la ofrenda económica, que es la colecta. Después de este momento, entonces viene la anáfora, que es una plegaria donde, bueno, específicamente la parte donde dice el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que es como la preparación de lo que ya viene. Sigue el prefacio, que el prefacio es el momento en el que toda la iglesia, incluyendo los ángeles, toda la iglesia se une para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la creación. O sea, todos nos unimos para darle gracias al Padre por la creación, por la santificación, por la redención y por la santificación. Es el momento donde se dice santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Esa es la parte del prefacio. Y luego viene la epíclesis, que es el momento cumbre de la celebración, que es cuando el Padre impone las manos sobre el pan y el vino, y es el momento donde debemos arrodillarnos, y es cuando invoca al Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es el momento cumbre de la ceremonia, de la Eucaristía. Después de esto ya viene la anamnesis, que es cuando se hace la oración de hacer esto en conmemoración mía, donde se recuerda, pues donde se hace la memoria. Y sigue la doxología, que es cuando se dice por Cristo, con él en él, a ti Dios Padre potente. Seguido de esto ya viene la oración del Padre Nuestro y de la paz, y viene otro momento que es supremamente importante, que es la comunión. Y nuevamente, es cuando nosotros como fieles vamos y recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí quiero hacer un zoom y un énfasis porque creo que la comunión también es uno de los momentos más importantes. Y es que la iglesia nos dice, nosotros tenemos que cumplir con 2 requisitos para poder comulgar. El primero es estar en gracia, estar libre de todo pecado mortal. Y el segundo es el ayuno eucarístico, es decir, no consumir alimentos al menos 1 hora antes de recibir la comunión. Ahora, ¿qué pasa después de que nosotros comulgamos? Es el momento donde nosotros debemos darle gracias a Dios por ese gran milagro que acaba de ocurrir, porque es que Él se ha convertido en el cuerpo y la sangre que acabamos de recibir, y nosotros a veces nos olvidamos de darle gracias. Nosotros nos arrodillamos y entonces, ay no, Dios ayúdame en mi casa, en mi carro, en mi trabajo, en mi familia y no sé qué, y se nos olvida darle gracias. Pero también se nos olvida decirle cuánto lo amamos. Se nos olvida decirle, Señor, te amo, gracias por este momento, gracias por este milagro que acaba de suceder. Yo creo que en lo personal, uno de los momentos más sublimes es ese, porque es que tú tienes al Señor dentro de ti, tú te conviertes en un sagrario y lo recibes y está ahí. O sea, más cerquita que eso, o sea, no hay cómo. O sea, no hay cómo. O sea, sí, en vida no hay cómo.
Eso es lo más cerquita que tú puedes estar de Dios, con la comunión. Angie, una pregunta. Señor. En ese momento, después de la comunión, ¿cómo se llama la oración del cuerpo de Cristo? ¿De cuerpo de Cristo? Alma de Cristo, santificado. Ah, ¿cómo se llama? Es que Lávame, pasión de Cristo. que uno puede de pronto, lo que vos decís, a veces La Santa yo llego y se me olvida Esa rezar es la de San la Ignacio de Loyola. a veces se me olvida rezar la oración y me pongo a darle gracias. Sí. Yo trato que en ese momento sí darle gracias, no ayudarme otra vez, lo que te digo ahorita otra vez. Lo que te digo. No, trato como de darle gracias, pero a veces me olvida esa oración. No sé si es como obligatoria o... Pues digamos que no es obligatoria, es lo ideal que lo hagas, pero no es obligatoria. Como te digo, ese momento es el momento donde tú... Porque me confundo todo orando. No es por eso que no es que ay, Richie no rezó, entonces no le valemos la comunión. No pasa eso. O sea, lo ideal es que la hagas, pero si no, pues como te digo, es el momento de darle gracias, de decirle cuánto lo amas, pero también de que pues tú le entregues tus cosas. O sea, también le cuentes cómo te sientes, qué pasa en tu vida, qué quieres entregarle y ofrecerle ya. Y ofrecerle también la comunión. Uno puede ofrecer la comunión, por decir algo, por las almas del purgatorio. Uno puede ofrecer la comunión por la salud de alguien. Uno puede ofrecer la comunión por otra persona o por alguna intención, Señor. Alguna vez un obispo nos decía que ese es el único momento de la vida de cada persona que el ángel de la guarda se separa de uno, porque es la comunión que uno tiene directamente vertical con Dios Padre, ni tan siquiera con Dios Hijo, sino con Dios Padre. Entonces es tal el respeto y es tal, o sea, lo que es, lo sublime que es, y lo respetuoso que los ángeles nos explicaban en la película. Esa película es hermosa, y más la versión de los niños, porque ahí muestran los ángeles, los arcángeles, muestran el tercer cielo abierto, muestran el tercer cielo abierto, cómo interceden los ángeles y se unen todos los ángeles de la guarda, porque ellos se van de los cuerpos y queda uno directamente con el Señor. Es la cosa más hermosa. Me la veo completa. Sí, la invitación es que pues obviamente por cuestiones de tiempo no la vamos a poder ver completa. Pero sí. Así no se vale. Sí, no, pues si me dan permiso, yo la pongo toda. Pero no, pues obviamente hay que ser respetuosos del tiempo de los demás. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no estoy en gracia? ¿Qué pasa cuando yo estoy en pecado mortal? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer la oración de recibir la comunión espiritual. Sí. Les voy a leer la oración, no se preocupen que ahorita se las voy a compartir, pero la quiero leer para que todos la escuchemos, y sobre todo porque es importante que cuando nosotros hagamos la oración de comunión espiritual seamos conscientes de lo que estamos diciendo en este momento. O sea, no es solamente decir la oración y ya con eso no. Ángel, una pregunta, por ejemplo, en la parroquia nosotros siempre la hace padre, siempre. Entonces en ese caso yo nunca la he hecho porque como yo siempre comunio. Ah, no, La cosa que la hiciste la comunión. Esto es, digamos que porque uno se la puede hace comunicar. él hace pre, antes de comenzar, entonces, Dios mío, sé que está realmente presente, no sé qué nada. Entonces, pues no repito nada. No, o sea, digamos que eso no quiere decir que tú no lo puedas hacer, pero okay, está dirigida a las personas que por decir, estoy en pecado mortal, o por ejemplo, vivo en una condición de pecado mortal permanente. Ejemplo, estoy en adulterio, perdón, y no puedo recibir físicamente, o sea, sacramentalmente el cuerpo. Entonces, ¿cómo dice la oración? Dice, creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Ahí en ese momento se sugiere hacer una pausa, porque ahí es cuando tú estás recibiendo al Señor. Entonces por eso decía, no es solamente leer la oración y ya. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Ahorita, no se preocupen, ahorita les voy a compartir la oración para que cada uno la tenga así. La idea no es esa, ¿no? No. La idea no es esa, pero chévere conocerlo. O sea, chévere conocerlo. Por lo menos para mí No, eso pero es es tan fuerte, las personas no, que pero no es que uno puedan siempre va a recibir. misa ni a la Eucaristía confesado, perdón. O sea, pues que bien por ti que tú lo haces. No sé, te confesarás con una regularidad o pues qué rico que. No sé qué es con Qué rico que sea tan bueno.
No, pero igual sí. Pero yo no tenía ni idea. No tenía ni idea. No sé, personas enfermas que, por ejemplo, ven la Eucaristía por televisión porque no pueden ir, pueden También hacer lo esa Bueno, entonces ahora quiero compartirles 3 frases que leí en un artículo que a mí personalmente me llamaron muchísimo la atención y quiero compartírselas. Dice: la Sagrada Eucaristía es la manera más corta y más rápida para llegar al cielo, San Pío X, precisamente por lo que hablábamos ahorita. Es el momento que estamos más cerca de Dios y tenemos la comunión directa con Él. Una pregunta. ¿Cuáles son los pecados mortales para que me pusiste a pensar? Es que estoy en pecado. Aquí la pregunta. pecados mortales y pecados veniales. O sea, tú no puedes recibir la comunión si tú estás en pecado mortal, así como lo decía Angélica. Pero ¿Cuáles son los Mira, el pecados? pecado mortal es cuando tú pecas siendo consciente de lo que estás haciendo. Por O sea, ejemplo, no Pero tampoco, es decir, una mentira no es un pecado, no es un pecado mortal. Si uno sabe que la No es está un pecado. cometiendo, si si se vuelve pecado y si le hace daño a los demás, No, es pecado no mortal. siempre, no, porque Depende de qué sectores preguntas que hay que... La intención. Ay, Momento, por favor. Pero porque el que se entonces- sepa los pecados mortales, por favor. Deme el listado. No, No, por ejemplo, digamos, tú te confesaste ayer, ¿sí? Pero en la mañana, por decir algo, tuviste un mal pensamiento. Si tú consientes ese mal pensamiento, se convierte en un pecado mortal. Pero si tú tienes el mal pensamiento y dices no, o sea, lo rechazas y no lo consientes, No lo es consientes un, mucho, es un sino- pecado o no. venial. Y ese pecado se borra en la Eucaristía. Pochito para confirmar. Wikipedia. Yo también. De acuerdo al catolicismo, Venga, entregamos de acuerdo al catolicismo, un pecado serio, grave o mortal es la violación con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de los mandamientos de Dios en una materia grave. Debe tenerse en cuenta que si Jesús dio su vida por la salvación de todos y cada uno de los seres humanos, aceptando incluso ser martirizado en la cruz, su sacrificio no debe ser en vano. Una conducta humana de poca gravedad no puede lógicamente desvirtuar el destino que Dios ha puesto en nosotros, que la salvación se podrían considerar como tales si se cumplen las condiciones señaladas: secuestro, asesinato, incesto, robo, adulterio, violación, aborto, suicidio, entre otros. Es que los criterios son lo primero que leías de... Sí. Los dos criterios. Esos son Ser los dos criterios. ser consciente de lo que estoy haciendo. Ser conscientes si es materia grave y me falta uno. Si es materia grave, Pero eso es materia grave. grave o mortal, Claro. Ejemplo. pleno Yo conocimiento esté deliberado. consciente de que Lo que- quiero suicidar, entonces ya no tienes lo No. que Bueno, también, pero ¿De qué hay no uno que vamos a Néstor utilizó el día que hicimos esa enseñanza que me pareció genial. Él lo utilizaba, creo que era con respecto al aborto. No, pues vamos a Algo algo así. más cotidiano, porque el aborto tú Las sabes que mentiras. se llama No, mortal. es que la mentira es una En cosa de Santiago todos los dice, días. en Santiago dice, un profesor en Santiago dice que una mentira puede matar a una persona, que no la mata físicamente, pero la mata espiritualmente. Y lo dice Santiago en la lengua, cuando habla de la lengua. O sea, si tú sabes que estás mintiendo, La tú lengua sabes de que la hay Varias dimensiones. Que no mientan, porque que lo que te me van de la casa. Si por chisme destruimos la reputación de una persona, sería pecado mortal. Si por chisme destruimos la reputación de una persona, es un pecado mortal. yo les propongo que continuemos porque el tiempo de eso. Una pregunta. Pero Fue bueno en paréntesis porque el Piper estaba pensando Digamos, si que yo no soy un sabía. pecado mortal, Sí. y si yo me confieso, sí, digamos, y bueno, hago la comunión, el pecado sería que yo salga y siga en el pecado mortal. O yo puedo hacer la comunión, digamos, bueno, es que y no volverlo a hacer. mira, lo que pasa es que cuando tú te es- no, es confiesas, un arrepentimiento cuando tú te genuino, confiesas, ¿cierto? tú estás arrepentido y tú deberías proponerte no volverlo a cometer. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, si tú sabes que, listo, dijiste la mentira más grave, bueno, todo el cuento, te confesaste, vas y comulgas, pero sales y vuelves y cometes el pecado, pues terrible, o sea, pierdes todo. O sea, la idea es que tú salgas convencido que tú quieres cambiar, y por eso es que es tan difícil conseguir la santidad, porque exige un esfuerzo grandísimo. Alguna vez escuchaba que los santos pecaban como 7 veces al día, un santo.
calcule uno, o sea, todo el tiempo peca. Entonces, pues sí es importante que cada uno sea consciente y diga, bueno, madre, yo la embarro con las mentiras. Y tú dices, cada vez que vas a decir una mentira, te vuelves consciente y dices, no, o sea, ¿para qué voy a decir la mentira si voy a pecar? No, o sea, digo la verdad y acepto las consecuencias, ¿sí? O bueno, digamos que es como ese tipo de cosas que tú vayas aprendiendo a manejar. Sí, señor. Bueno, la segunda frase dice, si los ángeles pudieran enviar al hombre, lo harían por una sola razón, la Sagrada Eucaristía. Ni siquiera los ángeles pueden recibir el cuerpo de la sangre. Ni siquiera. Los santos, nosotros, como seres humanos vivos en la tierra, somos los únicos que podemos recibir el cuerpo. Y 3, mientras, esta me encanta, escuchen atentamente. ¿La 1 cuál era? La 1 era la Sagrada Eucaristía, la manera más corta de llegar a listo. Mientras más tiempo te alejes de la comunión, más débil se hará tu alma y al final te será peligrosamente indiferente. San Juan Bosco. Espectacular. Claro, si yo me confieso cada 5 meses, pues yo no voy a extrañar la Eucaristía. Ah, sí, bonito, chévere, me da lo mismo. Pero si ustedes van y valoran la Eucaristía y cada vez son más conscientes, van a querer cada vez más estar en gracia y confesarse con mayor frecuencia. El Papa San Juan Pablo II se confesaba cada 8 días. Cada 8 días. Y era San Juan Pablo II. A uno le toca como cada hora. Ya sabemos. Entonces, no, o sea, con esto no pretendo ni intimidar. Hay una frase de una conocida profesora de teatro católico que dice, si tú comes cebolla, hueles a cebolla. Si tú comes Eucaristía, hueles a Eucaristía. Mira, mi mamá me enseñó, era como que la Eucaristía era como una fiesta y que ir a la Eucaristía y no comulgar era como ir a una fiesta y no comer de comer. Cuando era muy pequeña me enseñó así. Yo sin ánimo de ofender a nadie, o sea, yo antes no lo entendía, pero ahora yo me pregunto, sin ánimo de ofender a nadie, ¿cómo puede asistir una persona a la Eucaristía sin recibir la comunión? Tal vez es porque de pronto no tiene la dimensión, ¿sí? Y las dificultades que hay también para confesarse, es que eso no es tan fácil. Confiesan de 2 a 5, 2 días a la semana o 3, y va y tiran el favor al padre antes de la misa, después de la misa. Normalmente no se da. Hay padres que se acceden. Y eso no es una justificación, aclaro, pero muchas veces ir a confesarse un domingo es muy difícil. Y yo creo que la iglesia debería tener más sacerdotes haciendo el momento de la confesión, porque en San Ambrosio, Richie, vos que vas allá también al mediodía, desde las 10:30 es imposible. Les voy a decir una cosa, cada vez va a ser peor. Cada vez va a haber menos sacerdotes confesando. Cada vez va a ser más difícil encontrar un sacerdote que te confiese. Porque nos estamos acercando a un momento en el que, mejor dicho, aprovechemos el año de la misericordia. Hay una pregunta. Si no es cierto que si uno no cumple la penitencia, la confesión es como si no se hubiera confesado, ¿cierto? No, es un pecado grave. Es grave. O sea, por ejemplo, vamos a decir, el padre me dice, haga un rosario, por ejemplo, ¿sí? Y a mí se me pasa. Entonces, ¿no vale la confesión o es un pecado? ¿Cómo es el tema de ese caso? Antes de comulgar, piénselo 2 veces si va a comulgar, porque no ha cumplido la penitencia. No, pero no necesariamente. No, el padre le dice a uno tiene un tiempo. Exacto. O sea, uno tiene un tiempo. Usted va, o sea, el hecho de hacer eso es por uno querer ir a recibir la Eucaristía. Si uno tiene la oportunidad de ir a recibir la Eucaristía, recíbala. Claro. Pero lo más pronto posible, cumple la penitencia. La respuesta es lo más pronto posible cumple la penitencia. Porque, por ejemplo, si el padre te dice alguna obra de misericordia, no, pues yo no lo puedo hacer ya porque, pero si tienes que hacerlo cuanto antes. Lo más pronto posible. Bueno, ahora les acabo de entregar unas hojitas donde está la oración espiritual para la comunión espiritual y 2 está las posturas. Ah, sí. Entonces, cuando me siento, cuando me levanto, cuando me arrodillo. ¿Qué pasa? Cuando estamos en la Eucaristía estamos en comunidad. Y no es que yo quise sentarme mientras estaba leyendo el Evangelio porque sí. No, Señor, usted tiene que levantarse. ¿Qué pasa?
cada cosa, cada postura tiene un significado. Estar de pie tiene un significado, estar de rodillas tiene un significado, estar sentado tiene un significado. Entonces, pues, para no extenderme mucho, les dejo en sus hojitas las posturas para que las lean y demás. Esto no es camisa de fuerza, puede decir que es así, no. Digamos, si yo quiero recibir la bendición final arrodillada, pues no es que no lo pueda hacer, ¿de acuerdo? Entonces, para que mediten en las lecturas, ¿listo? Ahora, también les comparto en sus hojitas 10 tips para enamorarse de la Eucaristía. No vamos a entrar en detalle, pero sí los vamos a mencionar. Entonces, ¿cuáles están? La Santa Misa y la Santa Comunión de su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué pasa? Lo que hablamos ahorita, entre lo más vaya a misa, más comulgue, pues obviamente más me voy a enamorar del sacramento de la Eucaristía. 2, visita al Santísimo. Miren, de verdad, que yo creo que no hay un lugar donde uno sienta más paz, más gozo, más felicidad que estar frente al Santísimo. En silencio, meditando y tratando de escuchar lo que el Señor le quiere decir a uno. Vayan, hagan el esfuerzo. En Bogotá hay 2 Santísimos con 24 horas. 24 horas. 1, 129 con suba en la Luis Amigo. ¿Cómo se llama? La Luis Amigo. 24 horas. San Bartolomé Apóstol. Y la de Santa María de los Ángeles, que queda en la 80 con séptima, más o menos. Hay un parque de los novios, pero sobre la 11. O sea, parque de las flores, pero sobre la 11. Parque de las flores, pero sobre la 11. Es la que queda atravesando el Nogal. Por eso, Santa María de los Ángeles. Sí, pero no queda ahí, queda abajo. cuadro. Sí, Entonces porque hay es otra, esa es la chiquitica. 729, hay otra, en la 11 en la 1142, Por eso la conocí. o sea, donde uno se baja en el Parque Virrey, pero sobre la 11. Ahí, ¿cuál es la invitación? Miren, yo les voy a decir una cosa. Les voy a poner la siguiente tarea. Háganse esta semana o la otra, al menos, en toda la semana, 1 hora de visita al Santísimo. Vaya 15 minutos, vaya 5, vaya 10, vaya media hora un día, media hora el otro. Hagan la tarea, 1 hora del Santísimo, 1. Y después me cuentan cómo les va la otra. Angélica, otro dato. En el día. También ahorita ahí se puede hacer visita, bueno, hay páginas donde hay visitas santísimas online. Ah, sí, gracias, sí, es cierto. También en internet uno consigue exposiciones. Que no es lo ideal. Que no es lo ideal. O sea, la invitación que yo les haga, hagan el esfuerzo, 1 hora a la semana. Bueno, listo, no puede 1 hora, 15 minutos, 15. Pero vaya frente al Santísimo, frente al Sagrario Expuesto. Aquí Santo Domingo de 9 de la mañana, de 9 a 10 y media. Listo, 3. ¿El domingo? Todos los días. Ah. 3. Comunión espiritual, que ya lo vimos, no nos vamos a detener. Meditar el Evangelio, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde el Señor multiplica los panes, camina sobre las aguas y ofrece el discurso relacionado con la Eucaristía. O sea, aquí se resume un poco que cuando hubo la multiplicación de los panes y todo eso, ya el Señor estaba haciendo el rito de fracción del pan. 15 minutos, que es una publicación que permite también que uno tenga un diálogo profundo con Él. La hora santa, que normalmente se dan los jueves en las parroquias, donde se expone el Santísimo y el sacerdote hace una reflexión sobre el Evangelio. La Santa Misa, bueno, eso ya, y otra invitación. Miren lo que dice acá: no corras para irte al terminar la misa. El 3.9. No corran. Tómense 2 minutos antes de irse de la iglesia, cuando se termine la misa. Ahora, la Eucaristía, para adorar, para tener un corazón contrito, tiempo para dar gracias, oración y súplica. Ser misionero eucarístico, ¿eso qué quiere decir? Encontrar el tiempo, la forma y la iniciativa de invitar a más personas, a más almas de regreso a la iglesia, de la comunión, y que participen de la Eucaristía. Señor. Que yo le doy a un sacerdote que anteriormente se terminaba la misa con la oración de San Miguel Arcángel. Eso lo quitaron, pero uno debería hacer la oración de San Miguel Arcángel para sellar como la misa y que esas gracias. Ok, gracias, no sabía. Bien, chévere. Ahora, ¿cuál es eso? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Listo, ahora en sus hojitas, por favor, hay una parte que dice el poder de la Santa Misa. ¿Lo tienen? Por favor, cada una en silencio, medite cada una de esas frases. Léanlas, medítenlas.
Cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, comen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. ¿Cuál fue la frase que más te llamó la atención? De la segunda vez que me la leo. La que más me llamó la atención. Por la Santa Misa bien oída se te perdonan todos los pecados veniales que estás resuelto a evitar, y muchos otros de que ni siquiera te acuerdas. Por ella pierde también el demonio el dominio sobre ti. Me gustó mucho eso. Ay, no lo dijiste, ¿por qué no me dijiste? No, porque no lo dijiste, acá está. Quiero compartir con Willy, pero no, comparte, amorcito. Tú y yo somos uno solo. Dice que te libras de muchos peligros y desgracias, en los cuales quizás caerías si no fuera por la Santa Misa. ¿Alguien más? A mí me llamó la atención. Además, ofreces el mayor consuelo a las almas benditas del purgatorio. Dímelo. Durante la misa te arrodillas en medio de una multitud de ángeles que asisten invisiblemente al santo sacrificio consumado. Así es. Aquí yo quiero compartirles una de las experiencias personales también, una experiencia personal. Fue algo que me enseñó alguien de esta comunidad, que aunque no está hoy aquí físicamente presente, está allí, Miguel Ángel. Me enseñó algo que realmente cambió mi vida y fue como el detonante para que yo me enamorara de la Eucaristía, y se llama penitencia por amor. Penitencia por amor es un proceso de sanación interior. Yo les pregunto a ustedes, no me respondan, respóndanse ustedes, yo con yo. ¿Será que hay algún momento de la vida de cada uno de ustedes que quisieran olvidar, borrar, desaparecer? O alguna situación supremamente dolorosa que usted no quisiera volver a recordar? ¿O será que de pronto usted tiene una falta de perdón por alguien, pero mejor dicho que usted no puede con eso? ¿O esta? ¿Será que de pronto alguno de nosotros fuimos un hijo no deseado o producto de una violación? Nosotros no sabemos eso, o tal vez algunos de ustedes no. Penitencia por amor es el proceso de sanación interior más hermoso. ¿En qué consiste penitencia por amor? Penitencia por amor consiste en que uno ofrece una Eucaristía
un rosario y una visita al Santísimo por cada año de vida. Ejemplo, yo tengo 30 años. Yo ofrezco un rosario, una Eucaristía, una visita al Santísimo por mis 30 años. Más uno. ¿Por qué más uno? Porque ese uno es concepción, la gestación y el nacimiento. Por eso les preguntaba, porque si por decir alguno es un hijo no deseado, fue un hijo no deseado, en esa primera Eucaristía, que es la concepción, gestación y nacimiento, el Señor te sana de eso que tú viste desde el vientre, que tu madre jamás te lo comunicó o que tú ni siquiera sabías. O puede ser que tú hayas sido un hijo deseado, pero tu madre sufrió en el parto y tú no sabes eso. Entonces, hacemos oración de Eucaristía, rosario y visita al Santísimo por cada año de vida, más uno, que es gestación, concepción, gestación y nacimiento, pero en realidad uno arranca es por eso, ¿no? Después año 1, año 2, año 3 y así sucesivamente. Y al final ofrece una Eucaristía que debe decir el Padre, la Eucaristía se ofrece en acción de gracias, por la nueva vida de Angélica María Arreglá esta hora, porque es la oportunidad que se nos da para volver a nacer. En tu caso fue un mes seguido yendo todo el día. Tenía 28 años. Que aproveché ¿Lo hace ya o me Aproveché y le cuento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo les recomiendo que le pidan al Señor cuando lo hagan, que les dé la gracia de no faltar nunca en la Eucaristía, porque yo les aseguro que el año en el que fueron más embarradas, más inconvenientes se les va a presentar para ir a la Eucaristía. Si usted, de verdad que fue algo de fuerza mayor, y usted no puede ir ese día a la Eucaristía, reza el rosario por el año de vida en el que iba. Ejemplo, voy en el año 6, no pude, entonces, pero de verdad algo supremamente difícil, imposible, rezo el rosario y al día siguiente, mi año 6, Eucaristía, rosario y visita al Santísimo. No, pero ese consecutivo. Yo no me puedo saltar del año 1 pasé al 3, no, hace el 1, el 0, el 1, el 2, así sucesivamente. En sus hojitas está el detalle. ¿Por qué? Una cosa es la oración de 0 a 7 años, donde usted no es consciente, es inocente, no sabe que está pecando, que el Señor, bueno, ahí está, ten misericordia, no, eso es, sáname y libérame. Y otra cosa es después de sus 8 años, que usted ya es consciente que está pecando. Y a partir de ahí el Señor, ten piedad y misericordia de mí, creo que es bueno. Ten perdón y misericordia. ¿Nos puedes explicar por favor la de casados? La de casados. No. Lo de casados es lo siguiente. Yo soy single, ¿sí? Pero Andrés no quiere hacer penitencia por amor, no quiere. Entonces, como yo estoy sacramentalmente en matrimonio unida a Andrés, y somos un solo cuerpo, tú lo puedes hacer por Andrés. Pero primero se hace hacer por Pero solo lo puedes hacer después de que tú lo hagas primero. Sí, gracias. Después de que tú lo hagas por ti, entonces lo puedes hacer. ¿Listo? Entonces en sus hojitas, señor. No, una punta ahí que una vez escuché, y hace poco, claro, me pasó un libro, la misa sanadora, o sea, no solamente con la parte de penitencia con amor que dice Angélica, sino también en cada Eucaristía ofrecer y recibir, ofrecerse a uno mismo, y el Señor sana. Estaba leyendo una historia de una muchacha que sufría depresión. Mejor dicho, le hicieron de todo, y no la pudieron sanar, hasta que ella empezó a ir todos los días a la Santa Eucaristía y a ofrecerle, y el Señor la sanó. Entonces ahí para que otro detalle para que se enamoren. Gracias. Y también, durante la Eucaristía, en el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro es una oración poderosísima de liberación. ¿Sí? Líbranos de todo mal, amén. Es que el Padre Nuestro está resumido. Líbranos de todo el mal, amén. Es poderosísima la oración del Padre Nuestro. Bueno, y ya para terminar esta primera parte, entonces vamos ¿alguien sabe qué pasa este domingo? ¿Qué se celebra este domingo? Corpus Christi. ¿Y qué pasa en el Corpus Christi? El cuerpo y la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Exactamente. No, porque ya era el día de Corpus Christi. Entonces, bueno, precisamente ahora que conocemos un poco más de lo que significa la Eucaristía, de la importancia que tiene ese gran milagro que el Señor nos ha dejado, los invito para que este domingo celebremos el Corpus Christi. El Corpus Christi, como lo dice Diana, es la solemnidad o es la fiesta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta nace más o menos en la Edad Media, cuando una santa, Santa Juliana,
pues sentía un amor pero fervoroso por el cuerpo y la sangre, y le pide a su obispo de la época que instituya la celebración. El obispo da la orden para que se celebre el año siguiente, pero lamentablemente no alcanza a estar porque fallece. Sin embargo, queda, digamos, como la orden de que se dé. Y unos años después sucede que un milagro eucarístico. ¿Alguien sabe qué es un milagro eucarístico? ¿Qué sucede cuando hay un milagro eucarístico? Perdón, disculpa. Lo que yo conozco como milagro eucarístico es que cuando el sacerdote está haciendo el proceso de la consagración, este se vuelve sangre y se vuelve y los estudios que han hecho ya científicamente a estos pedazos de hostia y de vino ya consagrados es que encuentran lo siguiente: primero, que pertenece a una persona viva, que está viva. Lo segundo, cronológicamente hablando, coincide con la edad cronológica de Jesús, 33, 35 años más o menos. Es lo que cuadra. 30 años inclusive, ahí está el tema, más o menos, coincide con la persona. Y que pertenece también al miocardio derecho. Son los estudios que eucarísticamente ya han hecho. Acá hay una imagen que les va a rotar de un milagro eucarístico de cómo el cuerpo y la sangre del Señor se ve en la... Esta es una... Yo no sé, es oriental, no sé de dónde es, pero ahí les paso para que vean las imágenes de lo que sucede. No, que yo te quería compartir, ahorita que hablas de milagros, me acordé en Manizales hace unos años, hubo un incendio en una capilla, en un Santísimo, y lo único que no se quemó, o sea, que salvó, fue el Santísimo. Entonces, quien hizo un documento era secular, y a partir de eso se empezó a indagar muchas cosas, y bueno, no sé si habrá compartido, pero pues, fue muy bonito esa parte. Bueno. Sí, se quedó impactado. Listo. Ya te dejo iniciar con la película. Bueno, entonces mientras nos preparamos para ver la segunda parte de la enseñanza, vamos a cantar y a meditar. Ay, que no olvide que entre más misas escuchemos de vida en vida, aportamos el purgatorio. Ay, cada vez que hacemos por un alma, ella de una sube y ella ora por nosotros. Sí. Es que ahorita estaba diciendo que, digamos, cuando no hay disponibilidad de sacerdotes para una hacer la confesión, para poder tengo aquí, yo tengo que ¿cómo hace que me llegue sus momentos difíciles? es válido si uno hace una confesión, digamos, o sea, o uno ante Dios, o ahí mismo en la iglesia, uno se confiesa el asistente para poder vivir. Pero nosotros tenemos que ver la misericordia de Dios en conjunto, es decir, Él sabe que no es porque no quiere, sino porque no hay posibilidades, entonces allí es permitida una confesión directa, entonces digámoslo así. Incluso por eso sí es porque, digamos, en este momento, porque realmente siempre se cruzan, o sea, Dios con la intención de uno del corazón. Muchas gracias, es mejor la muñequitos animada. ¿Esa es? ¿Esa no es la de muñequitos? Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Milagro eucarístico. Sigue el milagro eucarístico. Eucaristía, presencia del Señor. El gran milagro.